Bienvenidos nuestros asistentes. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Team Coaching, incrementando la ventaja competitiva para los equipos y líderes, optimizando el retorno de la inversión. Este webinar es patrocinado por DoD Consulting Group y nuestra facilitadora el día de hoy es Claudia Lozano, directora de DoD Consulting Group. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que este webinar se está transmitiendo en vivo en LinkedIn para que también nos puedan acompañar. Les agradecemos a todos muchísimo su presencia y también van a poder encontrar este webinar grabado en nuestras redes sociales en YouTube, en nuestro canal, para que puedan revisar cualquier tema que hayan quedado pendientes. Para mí es un honor y un gusto presentar en este webinar titulado Team Coaching a nuestra facilitadora Claudia Lozano, directora de consultoría de DoD Consulting Group, coach, mentora, consultora y conferencista, administradora de empresas de la Universidad Javeriana en Colombia, con maestría en gerencia de mercado de la Universidad del Rosario, Colombia, con más de 20 años de experiencia en procesos de desarrollo organizacional con foco en cultura, liderazgo y desarrollo de talento. Trabajando para compañías en diversas industrias de consultoría, telecomunicaciones, salud, retail, tech-enabled companies, higiene y consumo masivo, entre otras. Tiene un fuerte enfoque en entrenamiento, coaching y mentoring para acelerar el desarrollo de las competencias y habilidades de liderazgo, con el propósito de lograr resultados sostenibles de negocio. Tiene experiencia trabajando con ejecutivos y equipos de liderazgo en organizaciones tanto del ecosistema emprendedor como multinacionales en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Aquí está su LinkedIn, Claudia Lozano. Pueden seguirla en sus redes sociales. Y Claudia, bienvenida y muchísimas gracias por este webinar. Muy atentos. Les recuerdo que al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas en donde nuestra facilitadora podrá convivir y responder sus preguntas. Bienvenida, Claudia, y gracias. Gracias, muchísimas gracias, Carla. Bueno, pues entonces vamos a comenzar hoy y bueno, muchísimas gracias a todos los que están hoy acompañándonos. Primero quiero contarles, pero muy brevemente, acerca de DoD Consulting Group y cuál es nuestro propósito, que es acompañar a las organizaciones en el mejoramiento de su desempeño, y nos enfocamos en cultura organizacional, en cómo la voz de los colaboradores debe ser escuchada, el desarrollo del liderazgo. Y pues nuestro trabajo fundamentalmente es cómo optimizar la cultura y el liderazgo de alto rendimiento para que las organizaciones consigan sus resultados y esos resultados sean sostenibles en el tiempo. Entonces, algo que queremos compartirles hoy, lo hemos compartido en otros webinars que hemos estado, pero queremos compartirle, tenemos todo un portafolio de servicios y productos en el ciclo estratégico de talento, y hoy nos vamos a enfocar específicamente en coaching de equipos. Y la razón fundamental por la que nos vamos a enfocar en esto es porque entendemos que las organizaciones hoy más que nunca necesitan equipos que colaboren, que contribuyan, que tengan buena comunicación, y que eso permita que esos resultados que la organización quiere obtener sean posibles. Hay un retorno de inversión tras el trabajo de los equipos. Entonces, cuando los equipos no están bien constituidos, cuando no hay unas reglas de juego establecidas, cuando no hay unas maneras de colaborar, contribuir, eso, digamos, juega en contra de el trabajo eficiente y efectivo de los equipos. Y es muy interesante porque en investigaciones que se han hecho se ha reportado que 42% de las personas que han abandonado un trabajo es porque han tenido una mala experiencia en un equipo de trabajo. Y de hecho, si hablamos post pandemia, durante la pandemia y post pandemia, se hizo también un estudio en que el 22% de los encuestados comunicó o confirmó que no tenían confianza de trabajar remotamente o en equipos virtuales porque no tenían la misma consistencia o solidez que un equipo que venía trabajando de manera presencial. Y el 29% no confiaron en que el equipo tuviera la habilidad o la capacidad de generar los resultados de trabajar de manera remota. Entonces hoy, digamos, para atender a estas necesidades que tienen las organizaciones, vamos a hablar de qué es el team coaching, cómo puede beneficiar a los equipos, cuáles son las diferencias entre un coaching ejecutivo y un coaching de equipo, porque son preguntas que hemos recibido de nuestros clientes.
Vamos a hablar sobre el retorno de inversión de los equipos de alto rendimiento y su impacto en el negocio. Y vamos a hablar también sobre el rol del coach de equipos y sus competencias esenciales. Y vamos además a hablar sobre unas distintas etapas o las distintas etapas del proceso de coaching. Entonces, para poner en contexto esto, lo primero es entender qué es un equipo. Y de las muchas organizaciones que han trabajado con equipos, pues nos gustó mucho esta definición del proyecto Aristóteles que hizo Google. Esta es una definición que se trabajó para ese proyecto. Y básicamente en Google lo que estaban buscando era determinar por qué los equipos eran efectivos, y con la infinita cantidad de información que ellos tienen, pues entonces se dedicaron a buscar qué era lo que hacía los equipos efectivos. Sin embargo, para poder iniciar eso, lo que ellos se dijeron fue, bueno, ¿qué es realmente un equipo? Y llegaron a esta conclusión. El equipo es la unidad molecular donde ocurre la producción real, donde se conciben y prueban ideas innovadoras y donde los colaboradores experimentan la mayor parte de su trabajo. Y muy interesante también, lo que sigue es que también es, digamos, este contexto o este espacio donde los problemas interpersonales, las habilidades inadecuadas y los objetivos grupales poco claros pueden obstaculizar la productividad y causar fricciones. Y todos hemos vivido esto seguramente en algún momento, y cómo estas habilidades inadecuadas, esta falta de claridad en objetivos grupales pueden impactar el desempeño del equipo y el logro de los resultados. Entonces, características de equipos de alto desempeño, perdón, de equipos, porque lo que estamos hablando es de definición de equipos. Entonces, un equipo es altamente interdependiente, o sea, se necesitan unos a otros, tienen objetivos comunes. Hay una planeación de trabajo porque trabajan en conjunto, resuelven problemas que son, por su interdependencia, son necesarios resolver porque afectan a diferentes partes del equipo, toman decisiones que impactan al equipo y revisan el progreso de los proyectos. Entonces, esto nos da una idea de qué es un equipo, y ustedes pueden ir identificando, digamos, en sus organizaciones o en sus unidades de negocio dónde hay equipos y cuáles son estas características que hacen realmente que sea un equipo versus un grupo. Entonces, el team coaching, ¿qué es? Ya entendiendo el contexto de qué es un equipo, qué es el team coaching, entonces vámonos a la definición de la Federación Internacional de Coaching. Entonces, claramente es un trabajo que se hace con un grupo de personas, ya sea en una organización o se toma una parte de un equipo, o más bien un equipo, para ayudarlos a mejorar su desempeño, su rendimiento colectivo, habilidades de comunicación, colaboración y efectividad en general. Su objetivo, el objetivo del team coaching, es mejorar la capacidad del equipo para trabajar en conjunto y lograr esos objetivos que se han propuesto, y además afrontar los desafíos que implica el logro de ese objetivo. Entonces, ya teniendo, digamos, estas dos partes, entendiendo el contexto de qué es un equipo y qué es team coaching, entonces continuemos con cuáles son los beneficios del team coaching. Entonces, primero que todo, una intervención de este tipo o un acompañamiento como es un coaching de equipo, lo que implica es una mejora en el desempeño. ¿Por qué? Porque entonces se trabajan habilidades de colaboración, se trabaja en compartir ideas y trabajo de manera coherente para que se puedan lograr también, y esto tenga un impacto en mayores niveles de productividad e innovación. Se crean relaciones más fuertes, porque también lo que se trabaja cuando hacemos team coaching, y esto lo vimos en uno de los webinars pasados, es en fortalecer la confianza de los miembros del equipo y crear esas relaciones que implican realmente que, más allá de una relación de trabajo, tenemos una relación que facilita el logro de esos objetivos comunes que tenemos. También se trabaja, uno de sus beneficios al final es la innovación y la creatividad. ¿Por qué? Porque primero establecemos la confianza, y eso da como resultado conversaciones honestas y diálogo abierto que permite un intercambio de ideas sin que haya miedo, donde la gente puede proponer abiertamente y dar paso a que sus ideas sean evaluadas por el equipo, revisadas por el equipo, viendo también cuál es la factibilidad y cómo podemos impactar positivamente entonces innovación y creatividad. Hay una toma de decisiones más rápida porque los canales de comunicación son mucho menos burocráticos, son claros, hay objetivos compartidos y además hay unos procesos que ya se han establecido a partir de estos diálogos abiertos que tiene el equipo.
Esto tiene un impacto muy positivo en adaptabilidad al cambio. Recordemos que una de las constantes en las organizaciones es el cambio y eso implica que tiene un impacto en los equipos. Entonces, cuando los equipos están trabajando o han pasado por un proceso de coaching de equipos, están mucho mejor equipados y preparados para responder a los cambios, pero no solo para responder a los cambios, sino identificar oportunidades y cómo pueden trabajar y aprovechar esas oportunidades. Son efectivos en resolución de problemas porque se han trabajado habilidades para esa resolución de problemas, viendo también y aprovechando la diversidad de las distintas maneras de pensar, pero también de los distintos backgrounds y experiencias de las personas, para que eso permita que haya una efectiva resolución de problemas. Y refiriéndonos nuevamente a creatividad e innovación, pues eso trae toda esta información al grupo que se permite entonces trabajar con toda esta información. Entonces, como vemos, hay bastantes beneficios. Estos son algunos de los muchos beneficios que tiene el team coaching, pero pues queríamos hoy resaltar estos como parte esencial del trabajo de los equipos y como parte esencial de un team coaching y sus beneficios. Ahora, sí hay diferencias entre un coaching ejecutivo y un coaching de equipos, porque a veces la presunción es que pues si ya tengo un coach para mis ejecutivos, entonces, y a nivel individual, ¿por qué tendría que trabajar con un coach de equipos? Entonces, vamos a ver qué es un coaching ejecutivo y vamos a ver qué es un coaching de equipos para que ustedes puedan ver cuáles son las diferencias y cuáles son los beneficios de estos dos tipos de coaching. Son complementarios, no son excluyentes y lo que hacen es que suman al proceso de desarrollo tanto individual como de los equipos. Entonces, el coaching de equipos ejecutivo está diseñado específicamente para líderes individuales, ejecutivos, gerentes o profesionales de alto nivel. Nosotros tenemos una línea de coaching ejecutivo muy fuerte en la organización, entonces pues entendemos que el objetivo es apoyar y mejorar las habilidades de liderazgo, la capacidad de la toma de decisiones, el pensamiento estratégico. En general, que estos líderes sean efectivos y eficaces en sus roles. Los coaches ejecutivos trabajan individualmente con el cliente. ¿Y esto por qué? Para identificar unas áreas de mejora basados en unos objetivos específicos, y se establecen esos objetivos, se hace seguimiento a esos objetivos y se acompaña el proceso del coachee para que pueda mejorar su nivel de rendimiento o desempeño, nuevamente basado en esos objetivos específicos. Pero esto es un coaching que es individual y nuevamente está orientado más a estas habilidades de liderazgo en algunos casos o en una función específica o los objetivos o más bien al logro de unos objetivos específicos de una función específica. Ahora, si contrastamos esto con el team coaching, pues claramente aquí nos estamos centrando en desarrollar y fortalecer confianza en el equipo. Recordemos que, y para los que no han estado en nuestros previos webinars, en el webinar pasado que nos dio Maggie Santos, hablamos mucho sobre la confianza como la base importante y fundamental para el desarrollo de un equipo. Entonces, el team coaching trabaja e interviene profunda y ampliamente en fortalecer esa confianza, en mejorar el rendimiento, en trabajar o impactar colaboración y comunicación para que eso impacte la dinámica del grupo como un equipo, más que un grupo, convertirse en un equipo. El objetivo es acompañar y habilitar el desarrollo de habilidades colectivas. Aquí estamos buscando, o el objetivo es que haya una alineación de equipo, una creación conjunta y un sentido de responsabilidad, que a mí me encanta el término de responsabilidad extrema, porque cuando somos parte de un equipo, todos somos responsables de lo que pasa en el equipo. Y ese nivel de liderazgo hace que cosas sucedan dentro del equipo. Entonces, lo que hacen los coaches de equipo es que trabajan con el equipo para facilitar conversaciones, para abordar conflictos, para promover además un ambiente de trabajo que sea cohesivo y que sea productivo. Entonces, aquí podemos ver que las diferencias tienen que ver con el alcance. Uno es a nivel individual y el otro es a nivel de equipo y tiene que ver con, además, cómo se facilitan esos procesos y esas dinámicas para trabajar efectivamente. Espero que ya estén teniendo preguntas porque tenemos bastantes preguntas interesantes acá.
Bueno, yo había cambiado el título, pero claramente no quedó cambiado, pero esto, más que las características de equipos de alto rendimiento, se refiere a el retorno de la inversión de los equipos de alto desempeño reflejado en qué. Entonces, vamos a verlo. Lo primero, entonces, cuando tenemos equipos de alto desempeño, esos equipos están comprometidos con su identidad, es decir, hay una constitución de equipo. Y esa constitución de equipo se crea a partir de unos factores importantes. Aquí tenemos dos. Uno, el 20%, y esto es parte de un análisis, más bien de un estudio que se hizo a 49 equipos de diferentes organizaciones. Fue publicado en Harvard Business Review y básicamente lo que querían identificar es cómo estos equipos podían hacer una transición entre la estrategia y la ejecución, es decir, no solo quedarnos en la estrategia, sino cómo eso realmente se traduce en una ejecución impecable, por decirlo así, o bastante exitosa, orientada a la excelencia. Entonces, uno de los elementos importantes, y por eso lo relacionamos con el retorno de inversiones, que estos equipos que son de alto rendimiento invierten 20% más tiempo en la definición de la estrategia. Pero además no solo en la definición de la estrategia, sino en cómo bajar esa estrategia a objetivos accionables que sean, digamos, entendidos, captados y alineados dentro de la organización. Entonces, donde cada miembro de la organización sabe a qué se tiene que dirigir. Otra característica de equipos de alto desempeño desde la perspectiva del compromiso con su identidad es que toman 12% más de tiempo que otros equipos dentro de este estudio en la alineación de la organización a la estrategia. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay comunicación de la estrategia, que no se asume que la gente conoce la estrategia, sino que se está comunicando permanentemente y hay espacios abiertos para que la gente pueda hablar sobre la estrategia y clarificar si es que no hay claridad acerca de la estrategia. Desde la perspectiva de traducir la estrategia en procesos y competencias, los equipos de alto rendimiento invierten 25% más de tiempo en la definición de indicadores claves a nivel financiero y operativo y en la asignación de recursos y revisión de estos indicadores. 14% más de tiempo invierten en seguimiento a objetivos estratégicos y en el seguimiento progresivo a esos objetivos críticos. Y es muy importante esta parte porque digamos que en términos de establecer objetivos, los equipos, el mayor desafío de los equipos es mantener el foco en esos objetivos y el logro en esos objetivos. Más bien para el logro de esos objetivos. Ahora, estos equipos de alto rendimiento además modelan el futuro. Y entonces, en este estudio se determinó, o lo que encontraron fue que el 25.3%, que estos equipos de alto rendimiento invierten 25.3% más del tiempo influenciando a los stakeholders o las partes interesadas e identificando las necesidades y expectativas de esos stakeholders. Y también invierten 13.2% más de tiempo en planear la dirección, la visión y la estrategia hacia el futuro. Es decir, si están mirando aquí el ahora, porque si miramos desde la perspectiva de traducir estrategia en procesos y competencias, están muy enfocados en los objetivos y el seguimiento de esos objetivos, pero también tienen una visión de la perspectiva de mediano largo plazo y hacia dónde nos dirigimos como organización. Entonces, otro, digamos, hallazgo importante dentro de este estudio es que estos equipos de alto rendimiento se enfocan en factores culturales únicos. Y esto, digamos, nosotros somos evangelizadores, por decirlo así, influenciadores, somos los influencers de cultura, porque consideramos que realmente tiene impacto en las organizaciones, pero vean qué interesante, los equipos de alto rendimiento, qué tanto foco ponen en estos factores culturales únicos. Entonces, los equipos de alto rendimiento se demostró a través de este estudio que invierten 54% más de tiempo en establecer una dirección y desarrollar una visión que guíe la toma de decisiones. Y eso es fundamental para los equipos, tener una visión clara, una visión que puedan mirar, a la que puedan mirar y sobre eso establecer hacia dónde vamos, ¿sí? Dirigir las acciones de hacia dónde vamos y que eso permita una dirección también para la toma de decisiones.
Un 28% más de tiempo invierten los equipos de alto rendimiento en diálogos sobre habilitadores de cultura y barreras en la ejecución. Esto quiere decir indagar acerca de qué es lo que pasa en el corazón de la organización, cuáles son esas creencias, cuáles son esas suposiciones que hay dentro de la organización. Cultura es mucho más que los valores, la misión, el propósito, va mucho más, va al corazón de qué es lo que piensa y qué es lo que comunica la organización, que a veces puede ser un punto ciego. Pero entonces estos equipos de alto rendimiento dan esos espacios para habilitar esas conversaciones que usualmente no se tienen. Toman un tercio más de tiempo en optimizar las habilidades y competencia del talento, crítico también, porque entonces estamos desarrollando la gente dentro de las organizaciones, trabajando en planes de sucesión, trabajando en altos potenciales, y además toman 36% más de tiempo, de acuerdo a este estudio se determinó que toman 36% más de tiempo en priorizar, que yo digo que es una de esas habilidades que de pronto a veces subestimamos, pero que es muy importante dentro de las organizaciones porque necesitamos, dentro de toda la cantidad de objetivos y prioridades que tiene la organización, hay unas que son críticas y que van alineadas al objetivo estratégico y la visión del negocio. Entonces, son muy efectivos en priorizar. Este que viene es más bien como una llamada de atención. La llamada de atención es el 83% del tiempo de los equipos que no eran de alto rendimiento. Estos equipos de bajo rendimiento, más bien lo voy a poner así para no confundir, los equipos de bajo rendimiento toman más del 83% del tiempo en apagar incendios y gestionar retos tácticos. Entonces, si ustedes conocen un equipo que esté en esta categoría, no hay nada malo con eso, simplemente es como contrastar con esta visión de qué es lo que hacen los equipos de alto rendimiento e indagar dónde hay que impactar positivamente esas maneras de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, ya teniendo este contexto de qué son los equipos de alto rendimiento, qué es lo que hace un coach de equipo? Pues básicamente lo que hace es crear un entorno donde desarrolla habilidades y competencias de equipos de alto rendimiento. ¿Para qué? Para que puedan establecer confianza, colaborar de manera efectiva, alcanzar su máximo potencial, llevar un mejor desempeño o llevar al equipo a un mayor, mejor desempeño o rendimiento y que eso se traduzca en resultados. El rol de un coach de equipo es crear un entorno seguro donde haya responsabilidad que le permita a esos equipos realmente desarrollar esas habilidades y competencias que requieren para ser exitosos en el logro de sus objetivos. Entonces, algunas de las características o más bien de lo que, más bien de algunas cosas o algunas habilidades y competencias que facilita el Team Coach. Primero, la comunicación. Es muy importante porque pues es lo que mantiene al equipo en constante contacto acerca de sus objetivos y lo que quieren lograr. Segundo, la construcción de la confianza y de la dinámica del equipo. Nuevamente, la base en la constitución de un equipo es la confianza y es importante que el equipo pueda tener una base sólida y firme sobre qué sostener el resto de su trabajo. Facilita el establecimiento de metas y objetivos. Todo proceso de coaching, y esto los coaches lo sabemos y quien nos diga lo contrario, pues quisiera tener una conversación acerca de eso. Sabemos que hay que establecer unas metas y objetivos claros digamos, en el contrato de equipo para que sepamos exactamente hacia dónde vamos y hacia dónde nos dirigimos, o más bien hacia dónde va el equipo y hacia dónde se dirige y cómo el coach va a acompañar ese proceso para llegar a esas metas y esos objetivos. Por supuesto, lo que hace el Team Coach es apoyar un manejo productivo de conflictos. ¿Por qué? Porque parte, digamos, de establecer esta confianza, lo que nos va a ayudar es a que esas conversaciones honestas que hay dentro de la organización puedan permitirnos manejar esos conflictos que hay. En vez de evitar el conflicto o no enfrentar el conflicto, o como decimos en algunos casos, no enfrentar o no reconocer el elefante blanco que hay en el salón. Por otra parte, lo que crea son foco o crea un foco en resultados y para eso entonces habilita al equipo con prácticas de alto rendimiento y contribuye al desarrollo de habilidades y competencias. Y como hablábamos, hay algunas habilidades y competencias que son críticas para los equipos. Ahora vamos a hablar de algunas, no de todas, pero vamos a mencionar algunas que seguramente son muy importantes y que ustedes reconocerán como importantes para los equipos.
El team coach también trabaja en la gestión y adaptabilidad al cambio. Nuevamente, y lo había mencionado anteriormente, la constante de las organizaciones son los cambios. Seguramente ustedes han pasado por muchas reorganizaciones o han vivido en su trabajo las reorganizaciones de aquellas organizaciones con las que trabajan, pero es una constante, porque las empresas, las unidades de negocio son entes que van evolucionando constantemente y en razón de eso, entonces hay que equipar a los equipos con estas habilidades de gestión y adaptabilidad y cambio tan importantes para que los equipos puedan ser exitosos en estas transiciones que cada vez son más frecuentes. También el team coach se encarga o se hace cargo de desarrollar a nivel personal a los individuos para que contribuyan a los equipos. Entonces, como decíamos, un coaching de ejecutivo y un coaching de equipo pueden ser complementarios o son complementarios porque estamos trabajando con el individuo a la par que trabajamos con el equipo para que haya una contribución o una construcción desde el punto de vista individuo para poder contribuirle al equipo. El team coach además tiene un alto foco en mejora continua y esto dentro de un contexto de responsabilidad que, como les decía, cuando trabajamos en equipos, una de las distinciones importantes en las que hay que trabajar es cómo yo dentro de este equipo soy responsable de todo lo que pasa acá, porque no hay excusas y nadie más se va a hacer cargo, ¿sí? Y eso, digamos, hay mucho que trabajar en esto de responsabilidad y seguramente podemos tener muchas conversaciones acerca de esto, pero siempre recomiendo que lean este libro de responsabilidad extrema que nos provee una base sólida para trabajar acerca o sobre responsabilidad y cómo somos responsables de todo lo que pasa en el equipo, de co-crear, de alinear y además de tomar acción para que las cosas pasen. Bueno, entonces continuando, este es el proceso que nosotros delineamos como el proceso de team coaching, y creo que voy muy rápido, así que me voy a detener un poco aquí. Entonces, el proceso tiene 5 elementos básicos, hay procesos más largos, más detallados, pero digamos, yo quiero darles aquí como una visión general de un proceso de team coaching. La primera parte es la fundación o la constitución del equipo, es el establecimiento de los objetivos, pero también es establecer la identidad del equipo. Somos mucho más efectivos cuando hay una clara identidad de equipo, cuando sabemos quiénes somos como equipo. Y a mí, digamos, personalmente y digamos por conversaciones que he tenido con coaches, más información que he leído, cuando trabajamos en un equipo tenemos varias identidades, tenemos los individuos que constituyen a esos equipos como una identidad individual. Sin embargo, cuando constituimos equipos, pues creamos una nueva identidad. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una identidad que es una identidad de equipo que también hay que gestionar y así como yo me hago cargo de mí y entiendo quién soy yo, pues también me tengo que hacer cargo de entender quién es este equipo, para qué existe y que haya unas reglas claras de interacción entre los miembros de los equipos. Entonces es muy importante tener una base sólida. Desde aquí es de donde comenzamos a establecer la confianza para que entonces sepamos quiénes somos como equipo, cómo nos constituimos como equipo. Luego viene la parte del diagnóstico y el diagnóstico podemos utilizar muchas herramientas. Nosotros en OD y como les mostré en nuestro portafolio pues tenemos bastantes herramientas. Una de ellas es DISC, que es muy valiosa para esa identificación individual de quién soy yo como individuo, pero también nos presenta una tendencia de equipo y nos presenta cierta información que es valiosa para trabajar como equipos. Tenemos también los assessments de 5 behaviors que nos permiten entender dónde está el equipo en su situación actual y hacia dónde se dirige el equipo. Y es muy importante en ese diagnóstico hacer entrevistas que nos permitan identificar cuáles son las necesidades y las expectativas de los miembros del equipo. Puede que no entrevisten a todos los miembros del equipo, pero sí es importante al menos entrevistar una muestra del equipo. Y la evaluación es básica y fundamental porque nos provee un punto de partida de dónde está el equipo. Entonces es como determinar la situación actual, el donde estamos actualmente, y esa primera parte, pues obviamente es crítica, nos va a dar la base para el trabajo con el equipo.
Luego viene algo que nosotros conocemos como contrato de equipo y es realmente crear un acuerdo, un contrato con el equipo de qué es lo que vamos a trabajar. Una vez tenemos el diagnóstico y podemos entonces ver qué es, cuáles son las fortalezas del equipo y cuáles son aquellas áreas de foco, áreas de oportunidad que tiene el equipo, pues identificar dónde se va a hacer el trabajo y para eso se crea un plan de acción con unas áreas foco importantes. Y fíjense que en todo este proceso ya el team coach empieza a trabajar con herramientas críticas de habilitadores de trabajo de equipo, de confianza, de priorización. Entonces, todo el proceso, digamos, lo que el team coach está buscando es acompañar al equipo y modelar aquellas habilidades y competencias que son fundamentales para equipos de alto desempeño. Entonces, aquí lo que tenemos nuevamente es un contrato muy claro con el equipo, entendiendo cuál es el objetivo que quieren crear, hacia dónde se dirigen, cuál es el plan de acción y estableciendo unos indicadores críticos. Como hablábamos antes, los equipos de alto rendimiento no solo establecen objetivos, sino que pasan más tiempo en el entendimiento de esos objetivos y el seguimiento de esos objetivos. Es decir, es acción constante con un seguimiento constante para no perder de vista. Y otro elemento fundamental que también revisamos en los equipos de alto desempeño, de alto rendimiento, en las características o el retorno de inversión de los equipos de alto rendimiento es que priorizan y entonces tienen muy claro cuáles son los objetivos que quieren cumplir. Bueno, luego entonces de esto tenemos unas sesiones de coaching. El proceso puede durar entre 6 y 9 meses. Lo recomendable es que sea una sesión cada mes para permitirle a los miembros del equipo, al equipo en general, trabajar en aquellas habilidades y competencias que están desarrollando. La persona que me entrenó a mí en Team Coaching tiene una frase que a mí me encanta y es que el campo de batalla del equipo realmente es su día a día. ¿Sí? Es donde está trabajando, es donde está enfrentando los desafíos y los retos del día a día, es donde está aprovechando las oportunidades del día a día y es donde se está dando la posibilidad y la oportunidad de realmente poner a jugar o poner en juego estas diferentes competencias y habilidades. Entonces, yo aquí le llamo implementación, pero digamos más bien que es un acompañamiento y son sesiones con foco en las necesidades y expectativas del equipo, tendientes a cumplir ese objetivo que se estableció con el equipo. Luego viene una etapa de evaluación y sostenibilidad. Cuando hablamos de evaluación y sostenibilidad nos referimos específicamente a que hay un proceso, y esto, digamos, lo vimos en los procesos que hacemos de acompañamiento coaching. En ese proceso, el coachee o los equipos adquieren habilidades y competencias, como mencionamos, y se están entrenando constantemente porque también hay como unos puntos de corte, unos checkpoints o unos puntos de revisión donde hay un acompañamiento de un tercero, una persona externa o un team coach que está haciendo este seguimiento y en el caso de un coaching ejecutivo o de otro tipo de coaching es ese tipo de seguimiento. Sin embargo, puede haber una tendencia a la baja en el rendimiento y el desempeño una vez termina el proceso de coaching. Entonces, cuando estamos en estos procesos es importante hacer una evaluación nuevamente al cierre del proceso para entender cómo estamos en relación a la situación inicial. Eso es fundamental y crítico. Y lo segundo es indagar y confirmar el compromiso del equipo para la sostenibilidad de prácticas y aprendizajes. Entonces, esto también es crítico porque lo que queremos es que el equipo pueda definir, identificar, planear cómo va a ser posible la sostenibilidad de aquellas prácticas y de aquellos aprendizajes que obtuvo dentro del proceso. Entonces, si miramos aquí esta parte, todo el proceso es importante y esta parte también es crítica a considerarla, porque aquí a lo que vamos es básicamente a que el equipo pueda diseñar sus propias estrategias para mantener esto en el tiempo. Y como hablamos de que hay unos comportamientos, unas conductas o unos factores únicos culturales, pues lo que se establezca aquí, se solidifique aquí, se acuerde y se alinee aquí, es algo que se va a sostener para también dar la bienvenida a nuevos miembros del equipo que van a adoptar e integrar estas formas de trabajar de alto rendimiento que el equipo ha adoptado a través de un proceso de team coaching.
Esto requiere un seguimiento continuo, no es que uno hace el proceso y luego lo suelta. Yo, digamos que, y es parte de lo que las recomendaciones que hacemos dentro de la consultoría y dentro de los procesos de team coaching es dar seguimiento. Entonces, una vez concluimos un proceso de estos, también es como ver en un proceso 3 meses después de que se cerró el proceso, dar un seguimiento para saber dónde estamos, qué ha pasado y cómo se ha comenzado a sostener o se han comenzado a sostener estas prácticas que mencionamos. Y al año también recomendamos hacer una revisión. Puede ser una reunión donde se revisa dónde estamos en relación a los objetivos que nos propusimos y el trabajo que dijimos que íbamos a sostener a partir del coaching de equipo. Entonces, bueno, este es en términos generales el modelo que nosotros proponemos y este es el modelo con el que acompañamos a los equipos, dándonos, digamos, como una oportunidad o dándole también, más bien dándole una oportunidad al equipo y al coach de hacer un seguimiento, un par de seguimientos en el tiempo que le permitan al equipo realmente orientar sus esfuerzos si es que se han salido o fortalecer, solidificar esas prácticas y compromisos, aprendizajes que han establecido. Bueno, ¿cuáles son algunas cosas que o algunas habilidades que se desarrollan dentro del coaching de equipos? Entonces, bueno, aquí digamos que como pueden ver hay 4, pero esto no es lo único que desarrolla. Quería traer esto porque es importante como traer algunas que son críticas para los equipos. Em, y porque hemos escuchado mucho acerca de cómo podemos apoyar esto, qué proceso nos permite o qué intervención nos permite desarrollar estas habilidades en los equipos. Entonces, un coaching de equipo permite, ya lo he mencionado, creo que he sido consistente en toda la presentación acerca de esto. Y aquí, por favor, discúlpenme porque aparece una frase en español que habíamos corregido y no, creo que utilicé la versión que no estaba corregida. Creo no, utilicé la versión que no estaba corregida. Entonces, en términos de comunicación y feedback, se habilitan estas competencias para que el equipo tenga unos canales de comunicación a partir de esas conversaciones honestas y que eso haga más fácil el desempeño del equipo y la toma de decisiones. Se habilita también al equipo con técnicas para proporcionar feedback. Una de las reglas de oro de los equipos es que hayan estas conversaciones honestas donde haya un feedback constructivo y se faciliten estas conversaciones entre los miembros del equipo. Hay un cambio en la dinámica del equipo cuando hacemos estos procesos de retroalimentación porque podemos hablar sobre lo que no se había hablado, reconocer lo que no se había reconocido, ponerlo sobre la mesa y entonces definir cómo vamos a trabajar con esto. Lo segundo es, y para poder tener esta comunicación y este feedback, es importante tener una base de confianza. Entonces, estrategias de confianza, como definir un plan de cómo vamos a desarrollar confianza entre el equipo, cómo vamos a conocer a los miembros del equipo, cómo vamos a desarrollar una relación que nos permita construir sobre eso, porque en el momento en que lleguen los conflictos, pues de ahí es donde nos vamos a agarrar porque somos un equipo. Estrategias para promover la colaboración y fomentar el trabajo en equipo. Y esto es importante ahora más que nunca porque tenemos esta necesidad de trabajar de manera remota en algunos casos y cada vez más hay estas relaciones de trabajo que son virtuales porque estamos en diferentes países, porque estamos en equipos que fueron conformados de alguna manera con personas de distintos equipos, donde de pronto las prioridades son diferentes o donde los intereses son diferentes, pero es importante alinear en la confianza y la colaboración y establecer estos objetivos claros hacia los que vamos a apuntar. Manejo claro y productivo, más bien manejo productivo del conflicto, porque cuando hablamos de esto a lo que nos referimos es qué importante es que podamos gestionar el conflicto. Patrick Lencioni menciona en su libro acerca de las 5 disfuncionalidades de los equipos que uno de los problemas que tienen los equipos es no afrontar los conflictos, digamos, saludablemente. Cuando no afrontamos el conflicto y lo evitamos, entonces lo que hacemos es dilatar el tiempo de la toma de decisiones, procrastinar, evitar, no tener las conversaciones que se requieren tener. Entonces es importante, como ya mencionamos antes, tener la confianza para poder construir sobre eso, para gestionar conflictos. Y es importante habilitar a los equipos con técnicas de resolución de conflictos.
porque no tenemos ese conocimiento y es básico tenerlo en una organización. Y finalmente el desarrollo del liderazgo, no, esto no, digamos, no que vaya al final, sino digamos, lo estoy mencionando aquí al final, pero es crítico desarrollar a los líderes dentro del equipo para que esa información pueda bajar a sus equipos también. Todo esto que hacemos dentro del marco del team coaching trae beneficios a el resto de la organización. ¿Por qué? Porque esto es como algo que baja en cascada. Entonces, mejorar estas habilidades de liderazgo, delegación, toma de decisiones definitivamente va a impactar el resto de la organización. Ahora, lo que dice aquí abajo, que está en inglés, pero básicamente es que lo que hacemos durante todo el proceso es hacer un seguimiento, asegurarnos de que estamos dando seguimiento a los objetivos y que estamos evaluando el equipo hacia esos objetivos. ¿Okay? Entonces, bueno, la voz de nuestra experiencia. Estos son algunos casos que nosotros hemos tenido dentro de la organización que son importantes. Obviamente no vamos a hablar de los clientes, pero sí queríamos decirles cuáles son algunos de los desafíos que hemos tenido. Entonces, hemos tenido trabajo con mejoras de equipos multifuncionales, empresas que han tenido desafíos en fallas de comunicación, y el establecimiento de estas prioridades que pueden ser contradictorias, porque nuevamente hay equipos que se forman de diferentes áreas y entonces de pronto no son las prioridades las mismas. Entonces, el objetivo en este caso específico era facilitar el diálogo abierto y establecer objetivos claros y mejorar la colaboración. Entonces, aquí durante varios meses lo que establecimos fue, o lo que implementamos fue estrategias para una comunicación efectiva y trabajar en resolución de conflictos, dado que teníamos estos equipos multifuncionales, y el resultado fue que se mejoraron las dinámicas del equipo, una mayor productividad, un incremento de doble dígito en las ventas, y esto, digamos, en términos ya financieros, un EBITDA, siempre se me enreda la lengua, de 2 veces versus el año anterior. Otro de nuestros casos o casos que trabajamos interesantes es la alineación de equipos de liderazgo. Esto pasa mucho en organizaciones que son organizaciones que están emergiendo, como las startups, los emprendimientos que son organizaciones que empiezan, digamos, en una etapa de desarrollo inicial con mucho potencial, mucho ánimo, y los líderes, digamos, en ese proceso empiezan a entender la necesidad de desarrollar a los equipos, y cuando se van expandiendo y creciendo, pues realmente necesitan darle mayor fortaleza, potencia y robustez a ese proceso. Entonces, aquí el objetivo era alinear la visión del equipo ejecutivo, porque estaban en un proceso de expansión importante, aclarar roles y responsabilidades y establecer un proceso de toma de decisiones coherente. La implementación, el trabajo, el acompañamiento que se hizo fue que a través de las sesiones de coaching, tanto individuales como grupales, el coach acompañó a los líderes en la generación de estrategias orientadas a impactar áreas foco, porque también era una organización con demasiados objetivos, mucha información, y lo que se requería era enfocar concretamente en hacia dónde iban y qué era lo que querían lograr como equipo. Aquí se hizo una optimización en términos de confianza, comunicación y colaboración. Ese fue el resultado. Se creó la dirección estratégica, es parte también de un proceso que nosotros tenemos dentro de UDI, donde hacemos acompañamiento en la visión, en el establecimiento de la dirección estratégica. Entonces se unificó. Eso permitió que el lanzamiento del proyecto de expansión se diera según el plan, y además, dado esta mejora en el desempeño y el rendimiento, pues digamos, eso se vio reflejado en incrementos en fondeos por inversionistas. El último es una colaboración una colaboración con un centro de atención médica, y lo que buscábamos era básicamente mejorar la colaboración, o más bien el equipo, el cliente buscaba mejorar la colaboración entre el personal médico y administrativo para mejorar la atención de los pacientes. Entonces, se facilitaron sesiones de capacitación conjuntas entre las áreas, talleres y ejercicios de formación de equipo para fomentar el entendimiento y la confianza mutuos. Y aquí, digamos, el resultado es que se pudo construir una visión, propósito y valores compartidos. Se alinearon los objetivos estratégicos, porque también, digamos, que dentro de estos distintos departamentos habían unas prioridades que no necesariamente eran complementarias, entonces se alinearon esos objetivos. Se redujo la rotación en un 30% a nivel gerencial y ejecutivo, y esto contribuyó a un incremento en ventas en un 12% trimestral. Perdón, esto fue año a año. Entonces,
Esto es como nosotros acompañamos a nuestro equipo. Estamos muy enfocados en el establecimiento de los objetivos y en tener los resultados alineados a esos objetivos, que es muy importante, digamos, en términos de que el equipo vea estas victorias en relación a los objetivos que establece. Entonces, bueno, ya digamos, en esta parte ya nos vamos a preguntas y respuestas. Carla, entonces yo te voy a ceder aquí por un momento la palabra para que comencemos Muchísimas con las preguntas. gracias, Claudia, por toda esta información tan valiosa acerca de Team Coaching. Sí tenemos unas preguntas que han ido llegando a través del chat privado y de nuestro chat de preguntas y respuestas. También les comento que estamos monitoreando las preguntas de nuestro LinkedIn Transmisión en Vivo. Primero, Claudia, si nos ayudas a compartirnos el nombre y el autor del libro que mencionaste acerca de responsabilidad extrema. Claro que sí, a ver si me acuerdo, son dos Marines de los Estados Unidos, yo no le he puesto mucha atención al nombre, pero déjenme pensarle porque sí sé quién es y ahorita no me acuerdo, pero se los voy a dar, por supuesto. Y súper Correcto. recomendada, súper recomendada. Ya, Buenísimo, muchas gracias, Claudia. Eh, Continuamos con las preguntas. En una empresa, digamos, como Coca-Cola, ¿en qué momento se identifican equipos de trabajo? ¿Cómo se generan? ¿Cuándo se generan? ¿Son nuevos equipos de trabajo? Quiero entender cómo se identifican esos equipos de trabajo y las dimensiones de los mismos en este tipo de empresas. ¿Puedes buenísimo, mencionar esa un es una muy ejemplo? buena pregunta. Mira, siempre que tú tengas un equipo de personas o un grupo de personas orientadas a cumplir un proyecto, que tengan objetivos que sean interdependientes, que sean dependientes unos de otros, que tengan objetivos comunes, ahí ya identificas un equipo. Entonces, hay equipos que pueden estar dados por unidades establecidos formalmente por una estructura organizacional, pero hay otros equipos que están dados por un proyecto específico, ¿sí? Puede ser el proyecto de enlazamiento de un nuevo producto, puede ser el proyecto de una adquisición para adquirir una nueva compañía, puede ser un proyecto para una reorganización. Entonces, ahí identificamos, cuando identificamos que tenemos un objetivo por el que somos interdependientes, vamos a estar trabajando juntos y nos dirigimos juntos hacia ese objetivo, ahí ya sabemos que tenemos un equipo. Y cuando los conflictos comienzan a aparecer, digamos que esta es la parte no brillante, pero cuando vemos que dentro de un grupo de personas comienzan a surgir conflictos que no permiten que lleguemos al objetivo, pues ahí lo que tienes es un equipo, porque estamos orientados a un objetivo común, ¿sí? Y por eso se dan esos conflictos, porque no logramos alinear, cohesionar esta estructura que tenemos para llegar a ese objetivo que tenemos conjunto. Espero haber respondido tu pregunta. Muchísimas gracias, Claudia. Tengo otras preguntas aquí en chat privado y continuamos. ¿Puedes presentar y explicar nuevamente el retorno de la inversión de un proceso de team coaching? Me pareció muy interesante poderlo medir. Sí, claro que sí. Bueno, mira, la investigación, digamos, lo que hablamos en términos de investigación es cuánto tiempo más, digamos, estos estudios lo que han determinado es, y específicamente este, porque hay muchos estudios sobre el retorno de la inversión. Nosotros nos referimos específicamente a este. Em, Y si nos referimos al estudio es cuánto tiempo invierten los equipos de alto desempeño en aquellos primero factores culturales críticos que nos van a permitir adopción de conductas y comportamientos que son reflejo de equipos de alto desempeño. Eso por un lado. Por el otro lado es uno, la identidad del equipo, pero adicional dentro de la identidad del equipo es cuánto tiempo estamos destinando a el establecimiento de la estrategia y ese tiempo que estamos destinando a la estrategia, además, cómo lo estamos transformando, cómo lo estamos traduciendo en unos objetivos accionables a los que le estamos dando seguimiento constante y estamos priorizando. Entonces, digamos, cuando se establecen los objetivos para equipos, para una intervención de team coaching, tú lo que estás buscando es medir dónde está el equipo actualmente y tanta información como pueda ser posible para entender dónde está el equipo actualmente y después hacia dónde va el equipo y que eso sea medible en el tiempo. Si estamos hablando que un equipo de alto rendimiento tiene unos objetivos claramente establecidos y hace un progreso, más bien una revisión constante del progreso, eso es lo mismo
que hacemos en un proceso de team coaching, para entrenar al equipo en estas maneras de trabajar, y por eso hacemos una evaluación al final del proceso para que podamos contrastar versus la primera medición o el primer diagnóstico que se hizo. Correcto, muchísimas gracias. Les comento que ya les puse en el chat el dato sobre el libro que es Extreme Ownership, How US Navy SEALs Lead and Win. Es un Buenísimo. bestseller y muchísimas gracias por compartirlo, Claudia. Es Jocko Tenemos Willink, uno de los Jocko autores, son Willink. dos autores. Ajá, Jocko Willing and Liv Babin. Ya Así tienen la es. imagen en su chat. Vamos a continuar. Tenemos preguntas de LinkedIn. Alberto nos dice, ¿se podrá tener alguna consideración especial para equipos donde los miembros trabajan en solitario y sus resultados se suman al total de los esfuerzos del equipo? Por ejemplo, equipos de ventas, equipos formados por líderes regionales. Pues mira, yo te diría que ese trabajo solitario, de pronto ahí hay un área de oportunidad. Más bien lo que habría que ver si hay un nivel de desempeño que ustedes hayan medido y que es un nivel de desempeño con el que están satisfechos. La pregunta es cuál es el siguiente nivel de desempeño, y si se hace un acompañamiento a través de equipo para alinear ciertas sinergias, eso puede funcionar. A ver, una cosa importante cuando tenemos, digamos, este tipo de roles dentro de la organización que de pronto a veces pueden trabajar en solitario, es que cada persona tiene una experiencia y un conocimiento que le contribuye al equipo. El compartir, el establecer nuevas maneras de trabajar a partir de las experiencias y de las prácticas que los miembros del equipo tienen, benefician a todo el equipo, ¿sí? Eso nos permite hacer sinergias, nos permite fortalecer procesos, nos permite hacer procesos mucho más eficientes, optimizarlos, nos permite ser mucho más efectivos, porque juntos estamos construyendo maneras de trabajar que son efectivas para el equipo. Entonces, yo lo que te diría es, primero felicitarlos y, digamos, en términos del desempeño que están teniendo en estas maneras de trabajar, y lo segundo es de pronto hacer un challenge o un desafío a cuál sería el siguiente nivel de desempeño al trabajar en estas sinergias y compartir estas mejores prácticas que muy seguramente cada uno de los miembros del equipo ha cultivado a través del desarrollo de su rol. Muchísimas gracias, Claudia. Ya también Roberto Torres nos compartió los datos del libro. También ya Buenísimo, están escritos gracias. en el chat. Y otra pregunta, ¿qué diferencia hay entre un team coaching y asesores de un consejo? Ah, eso es muy buena pregunta. Y antes que se me olvide, porque no hablé sobre esto, entonces voy a hacer aquí un corte de comerciales, y voy a decir gracias por esa pregunta, uno, porque tenemos nosotros una línea de coaching de consejeros. ¿Por qué? Porque dentro de los consejos se requiere comunicación y colaboración. Entonces, eso primero, como para hacer este primer corte. Y ahora sí vuelvo a la pregunta, Carla, es que se me olvidó mencionar eso antes. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí, Claudia, que si puedes mencionar la diferencia entre team coaching y asesores de un consejo. Ah, perfecto. A ver, cuando te lo voy a poner de esta manera, un asesor es una persona que tiene conocimiento y entonces viene, contribuye con ese conocimiento y está dando las respuestas a las preguntas que tiene el equipo, por decirlo así. ¿Cuál es la diferencia con un team coaching? El coaching parte de que se hacen preguntas y esas preguntas tienen que ser respondidas por quien está siendo coachado, en este caso la entidad de equipo, ¿sí? Entonces, aquí lo que hacemos es, hay un objetivo del equipo, el equipo se plantea sus propias preguntas y sus propios desafíos y tiene que dar respuesta a esos desafíos y a esas preguntas que se está haciendo. ¿Qué es lo que hace el team coach? El team coach hace un acompañamiento dándote algunas herramientas que son críticas para responder a esas preguntas que tú te estás haciendo. Pero no es el coach el que va a dar respuesta a esas preguntas o a esos desafíos que tienes, porque además el coach puede que conozca o no conozca tu organización, pero lo importante para el coach es que tú desarrolles esas habilidades y esas competencias con las que tú vas a dar respuesta a tus desafíos. Un asesor lo que hace es que tiene el conocimiento, puede funcionar más como un mentor que va a darte la respuesta a ese desafío o pregunta que tienes. Excelente.
Claudia, tenemos algunos comentarios adicionales que iremos contestando en nuestras redes sociales. Les agradecemos muchísimo a cada uno sus preguntas. Estamos atentos. Por ahí también nos pedían que si podíamos compartir los datos. Ya los volví a compartir, Elisa, para que los tengan los datos del libro. Y bueno, te agradezco muchísimo, Claudia, por esta presentación de Team Coaching y de equipos, incrementando la ventaja competitiva para equipos, líderes y negocio, optimizando el retorno de inversión. En este punto los quiero invitar a nuestros próximos eventos de cultura organizacional. Tenemos un webinar el 13 de septiembre, que es la importancia de la cultura organizacional en las fusiones y adquisiciones a las 9 de la mañana Central Time. Nosotros estaremos enviando y compartiendo nuestras ligas en nuestras redes sociales, pero también quiero invitarlos a la certificación de cultura organizacional. Es una certificación que inicia el 3 de octubre. Son 5 días, 100% virtual. Es 100% en español por primera vez en Latinoamérica. La certificación concluye con un certificado por parte de Denison Consulting y más de 50 profesionales ya se han certificado en cultura organizacional. Un taller dirigido a coaches, consultores, especialistas en recursos humanos y que necesiten diferenciarse sobre la cultura organizacional en equipos. Muchísimas gracias. Toda esta información está en nuestras redes sociales. Por lo pronto, Claudia, te agradezco muchísimo este webinar. Gracias. Y los invitamos a seguirnos el próximo 13 de septiembre con la importancia de la cultura organizacional en las fusiones y adquisiciones. Les recordamos que tenemos oficinas en la Ciudad de México, oficinas en Miami y pueden seguirnos en LinkedIn, Twitter, YouTube y Facebook con todas nuestras redes sociales para los siguientes eventos. Y más información de valor sobre términos de cultura organizacional, equipos y retorno de inversión. Gracias a todos los participantes, un gusto haberlos tenido y les deseo un excelente miércoles. Gracias, bye.